Hablemos del live de ayer de Jimin, porque sinceramente, ¿quién no quedó en shock después de eso? Como ya sabemos, tanto Jimin como Jungkook hicieron sus lives el mismo día, aunque por separado, pero la sensación fue otra. Fue como si ambos estuvieran conectados, como si nos hubieran regalado un live compartido sin siquiera aparecer juntos. Esa coincidencia nos dejó con el corazón acelerado, como si lo hubieran planeado sin decirlo abiertamente. Y claro, con eso ahora todas quedamos esperando que algún día, esperemos pronto, podamos verlos en un live, juntos, riendo, jugando, siendo ellos mismos. Sería literalmente un sueño hecho realidad. Pero bueno, volviendo al live de Jimin, se notó distinto. Estuvo más risueño, más tranquilo, más feliz. Incluso podríamos decir que más sueltito, con esa energía cálida que solo él tiene. Y ahora que sabemos que estuvo jugando con Taehyung, riendo y disfrutando, se sintió ese ambiente de confianza, de diversión. Jimin brillaba, pero lo que realmente se robó toda la atención fue ese momento final, justo antes de terminar el live, cuando leyó en voz alta aquel comentario que decía: si Jikook es real, frunce la nariz. Jikook? Jimin? Jungkook? 자국 지국이 진짜면 코좀 지국 지민 정국 자국 지국이 진짜면 코좀 지국 지민 정국. Y claro, lo leyó tal cual, palabra por palabra, sin dudar, sin corregirse, simplemente lo dijo. Muchos pueden pensar que lo leyó porque sí, porque estaba entre los comentarios, pero seamos sinceros, entre miles de mensajes que pasan rapidísimo, justo se detiene en ese "es demasiada casualidad". Recordemos que en su live anterior, después del desfile de Dior, él mismo dijo que era difícil leer los comentarios porque pasaban muy rápido, que apenas alcanzaba a ver algo. Entonces, ¿por qué justo ese día, justo ese comentario, lo vio, lo leyó y lo repitió? No parece algo al azar. Además, su reacción fue lo que más nos dejó pensando. No se le vio incómodo, como algunos dicen. Más bien parecía contener una sonrisa, como si algo le diera risa, pero decidiera no hacerlo tan evidente. Fue ese tipo de gesto que hace Jimin cuando sabe perfectamente lo que está pasando, pero finge no darle importancia. Como si dijera: sí, lo leí, lo sé, pero hagamos como que nada pasó. Y esa forma tan suya de manejar las cosas es justo lo que hace que todo se sienta más significativo. Y claro, esto no es algo nuevo. Es un patrón que hemos visto también en Jungkook. En sus lives, de entre todos los miles de comentarios, siempre termina leyendo o mencionando algo que tiene que ver con Jimin. No importa si el chat está lleno de mensajes sobre 1000 temas, él siempre encuentra los que lo mencionan. Recordemos cuando leyó a Jimin, no una, sino 2 veces. Y lo dijo con naturalidad, sin verse forzado. 지민. 지민 나왔어요, 지민. 저기 오리 지민 형이냐고? 아니야. 지민 형이 배그를 좀 할 텐데. En su momento, los Taekookers empezaron a decir que lo hizo porque los Jikookers llenaron los comentarios con ese nombre, que no tuvo opción. Pero eso no tiene sentido, porque ellas mismas hicieron lo mismo, llenando el chat de John Taehyung para provocar que Jungkook lo leyera. Y aún así, él no lo dijo, ni una sola vez. Entonces, ¿por qué sí dijo John Jimin? Pues simplemente porque quiso hacerlo. Jungkook ya lo ha dicho varias veces. Él lee solo lo que quiere leer, y si algo no le gusta, lo ignora. Así de simple. Entonces, si decide leer algo relacionado con Jimin, es porque le da igual que se note, porque no le molesta. Incluso podría decirse que lo disfruta. No hay incomodidad, no hay rechazo. Hay esa naturalidad que solo se tiene cuando algo te resulta familiar, cómodo, cercano. Y aquí es donde entra esa magia del Jikook. No hace falta que digan nada directamente, porque sus gestos, sus palabras, esas pequeñas coincidencias lo dicen todo. No es exagerar ni inventar. Es simplemente observar cómo ambos parecen siempre girar uno hacia el otro, incluso sin proponérselo. Jimin, con su sonrisa contenida al leer Jikook, y Jungkook con su forma tan espontánea de mencionar a Jimin en medio de sus lives, como si su nombre simplemente le viniera a la mente. Ambos saben el efecto que tienen en nosotros.
Saben cómo alterarnos, cómo hacernos colapsar con tan solo una palabra o una mirada. Y aunque nunca lo confirmen abiertamente, hay algo en su manera de interactuar, incluso a la distancia, que tiene esa chispa especial. No hace falta que sea exagerado o explícito. Es algo sutil, pero real. Se siente en los silencios, en las risas contenidas, en los momentos que parecen casuales, pero no lo son tanto. Así que sí, puede que cada uno haya hecho su live por separado, pero al final ambos lograron lo mismo. Dejar a todo el fandom con el corazón acelerado, analizando cada segundo, cada palabra, cada mirada. Porque cuando se trata de Jikook, nada pasa desapercibido. Y todo, absolutamente todo, tiene ese toque especial que nos hace seguir creyendo, sonriendo y suspirando un poquito más. Ahora hablemos de esto, porque sinceramente Jimin y Jungkook están de regreso, y no puedo evitar decir, se los dije desde el comienzo. Siempre ha sido así. Basta con que uno de ellos empiece a mencionarse, a aparecer de nuevo, para que el otro lo siga, como si se empujaran mutuamente a salir a la luz. Lo hacen de manera suave, sin decirlo directamente, pero se siente. Comienzan con gestos pequeños, menciones sutiles, esas coincidencias que parecen casuales y poco a poco, como siempre, llegan esas interacciones intensas, naturales y llenas de complicidad que los caracterizan. La verdad, nadie sabe exactamente por qué tomaron distancia pública. Es algo que aún sigue siendo un misterio. Todo cambió tan rápido que todos lo notamos. Y es que si miramos hacia atrás, el Jikook venía de pasar casi 2 años juntos en el ejército, compartiendo rutina, espacios, tiempo, todo. Y después de eso, contra todo lo que muchos decían, siguieron juntos. Los haters, especialmente las Taekookers, repetían una y otra vez que una vez que salieran del servicio, Jungkook se alejaría de Jimin, que ya no tendrían más contacto, que Jungkook estaría más con Taehyung. Pero el tiempo demostró que fue todo lo contrario. Jimin y Jungkook estuvieron más juntos que nunca, literalmente inseparables. Lo vimos en sus apariciones, en los viajes, en los momentos compartidos. Grabaron juntos la segunda temporada de Are You Sure? Viajaron, se acompañaron a conciertos. Incluso se los vio llegando en el mismo carro, sentados lado a lado, sonriendo, con esa cercanía tan natural que siempre han tenido. Después de salir del ejército, parecían uno solo, tan cómodos el uno con el otro, como si nada en el mundo pudiera romper ese lazo. Y luego llegó aquel viaje a Estados Unidos, que nos regaló uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria. Cuando fueron al aeropuerto, Jimin y Jungkook viajaban junto con Yoongi, pero lo que llamó la atención fue esa pequeña escena llena de complicidad. Jungkook llegó en un auto distinto un poco después y Jimin esperó pacientemente a que bajara. Cuando Jungkook salió, se dieron un apretón de manos que fue mucho más que un simple saludo. Fue una de esas interacciones sutiles pero cargadas de significado, de cariño, de esa confianza que solo ellos tienen. No hubo palabras, pero la mirada, el gesto, lo dijo todo. Sin embargo, todo cambió poco después. Jungkook tuvo que regresar a Corea por un tema médico, algo sencillo, y cuando volvió a Estados Unidos, sucedió algo curioso. En el aeropuerto, un reportero le preguntó algo que nos dejó pensando. Siempre se te ve con Jimin, es raro verte sin él. Y la reacción de Jungkook fue simplemente sonreír. Una sonrisa breve pero significativa, como si esas palabras le hicieran gracia, o tal vez le dijeran algo que él ya sabía. Fue un momento pequeño, pero muchos sentimos que ahí empezó un cambio. A partir de ahí, las cosas se volvieron más silenciosas. De repente, dejamos de verlos juntos públicamente. Aquella promesa que habían hecho de hacer un live juntos nunca se cumplió, y las interacciones que solían ser constantes simplemente desaparecieron. Fue un cambio tan repentino, tan notorio, que nadie pudo ignorarlo. Todo el fandom lo sintió. Y justo después de ese silencio, apareció el problema con esa mujer que empezó a difundir rumores sobre una supuesta relación con Jimin. Una mujer que además ya había hecho lo mismo antes con Jungkook y hasta con otro artista. Es alguien conocida por ese tipo de cosas, incluso con denuncias previas por difundir información falsa. Pero a pesar de todo eso,
Muchas personas se apresuraron a creerle, incluso cuando la empresa nunca confirmó absolutamente nada. Lo más extraño fue el momento en que todo ocurrió, justo después de que Jimin y Jungkook dejaran de mostrarse juntos públicamente. Fue una coincidencia demasiado conveniente, demasiado sospechosa. Todo se sintió forzado, confuso, raro. Por eso muchos fans todavía se preguntan si ese comentario del reportero a Jungkook diciéndole que siempre se lo veía con Jimin no fue más que una simple observación, sino tal vez una advertencia. Como si alguien le hubiera querido dejar en claro que todos lo saben, que su cercanía no ha pasado desapercibida. No podemos afirmarlo, claro, pero todo parece conectar de una forma demasiado precisa. Aún así, si algo hemos aprendido de ellos, es que Jimin y Jungkook siempre encuentran la forma de volver. Puede que se alejen un tiempo, puede que decidan mantener las cosas más privadas, pero esa conexión entre ellos no desaparece. Es como si el destino siempre los trajera de vuelta, una y otra vez, incluso cuando todo parece detenerse. Y eso es justo lo que está pasando ahora. Poco a poco, de manera sutil, el Jikook está regresando. Lo sentimos en los pequeños detalles, en las menciones, en las coincidencias, en la manera en que ambos empiezan a mostrarse más relajados otra vez. No hace falta que lo digan directamente, simplemente se percibe. Están conectados, y cuando uno se muestra, el otro no tarda en seguirlo. Tal vez no tengamos todas las respuestas, tal vez nunca sepamos con exactitud qué pasó o por qué decidieron tomar distancia, pero lo que sí sabemos es que esa complicidad sigue ahí, intacta. Y es cuestión de tiempo para volver a verlos juntos, riendo, mirándose, compartiendo momentos como siempre lo hicieron. Porque si algo caracteriza al Jikook es que su vínculo trasciende los silencios, los rumores y las ausencias. Siempre vuelven, siempre se encuentran.